Buenas amigos Virales, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Hoy vamos a pegar un pequeño vistazo a Medieval Dynasty. Es un juego muy similar a Farmer Dynasty, no sé si lo han probado. Es un juego de mundo abierto, supervivencia. Básicamente podemos farmear, podemos tener nuestra granja, vamos a hacer nuestra casa, vamos a crear nuestro pueblo, vamos a ir conociendo a gente, vamos a poder tener un poblado, después manejarlo, regirlo, tener nuestro imperio. Pero obviamente poquito a poquito, al principio vamos a hacer una mierda seca, obviamente. Ya lo he estado probando para ver un poco las mecánicas, si va bien y demás. El juego, obviamente, como ven en la parte de abajo, está en alfa, súper verde, salió hace 2 o 3 días. En alfa 0.104, o sea, es muy temprano, pero tiene bastante contenido. Me ha sorprendido para hacer un juego de acceso anticipado. Me ha sorprendido bastante bien, muy gratamente. Vamos a darle al nuevo juego y más o menos voy a mostrar un poco, porque el juego es un juego muy tranqui, relax. Tenemos que cazar, tenemos distintas épocas del año, y eso lleva su tiempo también, ¿no? Así que más o menos voy a tratar de ir a buen ritmo. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Ok, está bastante bien la intro. Nuestro personaje tenía una vida tranquila, llegó la guerra. Lamentablemente perdió todos sus padres, sus hermanos, porque decía que era el hijo mayor, así que perdió todo. Y recordó una historia que le había contado su madre de su tío, un tío lejano, se ve, que hizo una pequeña fortuna en cierta parte del lugar. Bueno, a ver, ahí en la parte de abajo tenemos... ¿No se va la música? ¿Qué onda? Está súper alto, ¿no? Sonidos. Encima es que lo tengo bajo. ¿Y si lo saco? Sigue funcionando, genial. Los bugs de las alfas, genial. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Como ven, está bastante bien gráficamente el juego. Tenemos para ir recolectando. Está prácticamente todo en español. Hay algunas cositas que hay que pulir, pero se entiende más que bien. Esto sí me voy a llevar porque al principio nos pide bastantes piedras. Bueno, tenemos que empezar nuestra vida nuevamente, por una historia que le había contado su madre de su tío, que había hecho una pequeña fortuna en cierta parte del mundo. Y bueno, y viene a probar suerte, ¿no? El mapa está bastante grande, está bastante bien. Tenemos distintos poblados. Tenemos que ir subiendo. Aquí tenemos la administración. Esto vamos a administrar cuando ya tengamos un poblado. Pero tenemos una reputación para ir desbloqueando ciertas cosas. Tenemos un árbol de habilidades.
Como ven, extraer minerales, el tema de leñador, fuerza de la naturaleza, supervivencia. Aquí, ¿dónde está? Diario. Acá tenemos el diario, donde podemos tener las misiones principales, historias de según qué personajes, misiones secundarias y desafíos. Después tenemos el tema de la tecnología, que esto se va a ir desbloqueando mientras vayamos teniendo más puntos de dinastía. Estos puntos de dinastía los vamos a obtener con ayudando a la gente, haciendo misiones y demás. Nuestro personaje puede morir, y si muere, podemos tener descendientes también, podemos tener nuestra mujer, podemos tener nuestro descendiente. Si nuestro personaje muere, en teoría, seguimos la historia con nuestro descendiente, y si no tiene nada, es fin de la partida. Así que hay que tener bastante cuidadito. Tenemos distintas épocas del año. Ahí, como ven en la parte de arriba, la brújula, tenemos un indicador de donde hay una misión. Y en la parte de arriba hay como un arbolito y un semicírculo. Bueno, eso es una temporada, como una estación, como si fuera primavera, verano. En este momento del año estamos en primavera. Acá lo ven. Estamos en primavera, la hora. Tenemos que dormir. Está bastante completo. Tenemos inventario, tenemos que comer. Como estaba diciendo, en la parte de abajo tenemos la barra azul es de agua, la naranja es de comida, la roja es de salud y la verde es de estamina. Nos vamos cansando, nos vamos ensuciando. A ver, inventario. Ven aquí, esto es comida. Esto es el tema de temperatura. Tenemos que tener bastante cuidado, bastante ración de comida cuando llegue el invierno, porque no vamos a poder cultivar. Sí, quizás cazar algún que otro animal. Tenemos intoxicación por alimentación también, y también tenemos que ir limpiándonos. El tema de higiene. Pero voy a bajar por aquí mismo, me da igual. A cortar camino, hombre. Les voy a dar toda la vuelta. Habla con el castellano. Si apretamos el Alt, podemos ver los nombres de las personas y podemos ver los que son vendedores, que tienen una bolsita y los obviamente consumen estamina. Como ven, se está cansando. Y los que tienen iconos pueden tener misiones. Aquí podemos comprar directamente lo que es ganado. Ven, por ejemplo, 4.500 monedas, que es bastante. Podemos hablar con todo el mundo. Podemos hablar, y en la parte de aquí de abajo vemos la edad, vemos el nombre y vemos la aprobación que tiene hacia nosotros. Esto lo podemos ir mejorando. Y no todos los personajes, pero hay algunos que si tenemos una aprobación alta y tenemos buena cantidad de puntos de dinastía, como le estaba diciendo, de estos, los podemos reclutar para nuestro poblado. Y ahí eso luego lo podemos ir administrando. Quizás podemos encontrar algún herrero y lo hacemos trabajar en la herrería y demás. Bueno, podemos aquí comprar lo que es el tema de bovino. Aquí tenemos patos. ¡Mira los patitos! Ansarino. Ok, a ver. Bueno, tenemos bastante para hacer. Quiero ir directamente al show. Podemos robar, pero eso, bueno, nos va a ir bajando la puntuación. También el tema de la aprobación es para el tema de las mujeres. Hay algunas mujeres que están casadas y otras solteras. Las solteras, si tenemos una aprobación alta, podemos ir coqueteando y demás. Con tenemos que hablar. Bueno, aprobación 50, edad 55. Hola, extraño, ¿qué te trae a nuestro valle? ¿No pareces un comerciante o un peregrino? No lo soy. Rasimir es mi nombre y vine del sur en busca de mi tío Lordan. Yo tampoco, ¿por qué te importa? Venimos a buscar a nuestro tío. En su antigua casa lo llamaban Lordan el Balserero. ¿Lordan? Ah, sí. Me contó una vez sobre su vida en el río. Ha venido al lugar correcto, pero me temo que unos años demasiado tarde. ¿Por qué es eso? ¿Qué le pasó a mi tío? Era un gran hombre y un amigo aún mejor. Rasimir, como buen artesano y excelente comerciante, hizo una pequeña fortuna aquí. ¿Ves la taberna de allí? La taberna es esta, pero bueno. Él la construyó
y la dirigió, así como muchas otras tiendas que encontrarás en el valle. Mi madre me dijo que se hizo rico en el norte, no tenía idea de lo rico que era, pero eso no responde a mi pregunta. Tu tío se hizo matar, amigo. Tenía la idea de un gran comercio en el reino alemán en el oeste. 5 carros llenos del mejor mineral de hierro, linos, hermosos colores y nuestra excelente cerveza, pulsada por 10 bueyes. No estaba bromeando, puedo decirte eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me murió? Su tren fue emboscado por bandidos, sus cafeteros masacrados. Bueno, prácticamente nuestro tío murió. Mi tío está muerto, su riqueza se ha ido, vine aquí por nada. No digas eso. No dejaría que el sobrino de Lordam se desperdiciara, e incluso si la mayoría de los aldeanos olvidaron rápidamente lo que le deben a tu tío. No tengo intención de unirme a ellos aquí. Soy el castellano y mi palabra todavía tiene peso. Entonces dime, ¿puedes construir tu propia fortuna? Puedo fabricar herramientas simples, puedo recolectar mis necesidades de la naturaleza, sé contar y hacer trueque. Eso es suficiente. Bueno, puede que no tengas bienes ni oros para ofrecer, pero tú puedes tener aquí toda la tierra que quieras. No se vende, sino que se te otorga de por vida. Construye una casa, cultivas vegetales, mantén el ganado y sigue el sueño de tu tío. ¿En serio? Mi propia tierra, tanto como yo quiera, tanto como le des el buen uso, muchacho, y siempre que pueda pagar sus impuestos. ¿Tienes algún consejo para...? Puedes talar árboles. Bueno, prácticamente tenemos bastante cháchara acá. Y vamos a ir subiendo. A ver, tienen mercancías, un bolso, guadaña, odre. Nosotros tenemos 50 monedas. Somos un sucio, apestoso patán sin nada. Bueno, a ver, capítulo 1. Tenemos que fabricarnos un hacha de piedra. Tenemos que cortar 5 árboles. Tenemos que juntar paja y construir nuestra primera casa. A ver, vamos a alejarnos del pueblo porque no podemos hacerlo aquí al lado, obviamente, y tampoco no nos permite construir tan cerca. Ahí al frente hay otro. A ver, apretamos la Q y tenemos esto de elaboración. Tenemos construcción, tenemos almacenamiento, tenemos agricultura, ganadería, esto de pesca y caza, elaboración, tema de cerveza, forja, tienda, taberna. Acá tenemos casa. Esta es la primera que podemos hacer. Aquí tenemos recursos para ir guardando leña, excavación, minería. Está bastante bien, está bastante completo. Acá podemos elaborar. Podemos ahora mismo elaborarnos un cuchillo de piedra y el hacha, justamente que nos pide. Así que vamos a hacer el hacha. El juego está bastante bien, obviamente tiene que pulir bastantes cositas, animaciones y demás, pero promete mucho si salió así, Bueno, nos hacemos el cuchillo, nos hacemos el hacha. Después de talar un árbol me voy a hacer una lanza. Bueno, acá tenemos otro, acá podemos hacer fogatas, podemos hacer trampas de animales, vallas, tema de decoración. Esto lo tenemos que hacer para ir higienizándonos. Esto para ir practicando el tema del arco. Está bastante bien, está bastante bien. Y eso no es todo lo que podemos construir. Es lo que le estaba diciendo acá, el tema de tecnología. Esto lo vamos a ir desbloqueando. Y acá no muestra una sola, pero hay algunos que son montones de cosas. Ven, aquí tienen pesca. Ve, acá ya están mostrando un par. Tema de cultivo, porcina, gansos. Ven, tema de la costura. Bueno, está bien. Bueno, estamos en primavera. Por acá cerca de este pueblo hay un puente. Me voy a hacer la casa ahí al lado porque hay bastantes recursos aparte. Lo que me gustaría que fuera un poquito más llano, pero me da igual. Podemos beber agua del mismo río, no pasa nada, no hay que hervirla ni nada. Por lo menos en esto no. A ver,
Vamos a encontrar lo que es la paja en esto. Los juncos. Estos que están aquí al lado del río. Que vamos a necesitar al principio bastante. Porque nos vamos a hacer obviamente una chabolita de madera, de palitos y paja. No vamos a poder hacer de piedra ni nada guapo desde el inicio. Pero está bastante bien. A ver. Mientras vamos haciendo obviamente talando, recolectando y demás, vamos subiendo puntos de experiencia. Como vieron ahí como subió. Subió un punto de supervivencia, que lo vamos a poner aquí. Puntos de habilidades. En este aumenta la tolerancia al calor y en este mayor resistencia al envenenamiento. Voy a poner en este. Sí, en este. Una vez que lo cliqueamos, desbloqueamos lo siguiente. Este es muy interesante porque podemos detectar hongos, plumas y hierbas bastante importantes que a simple vista no las podemos ver con el modo el inspector. Así que ese es nuestra siguiente habilidad para aprender. Porque hay unas plantas que salen solamente en cierta época. Hay otras que salen todo el año menos en invierno. Y hay algunas especialmente que no se pueden ver a simple vista, que son parecidas a estas redonditas, que te curan vida. Y eso hay que recolectar mucho. Porque vamos a encontrar obviamente osos, lobos, jabalí, aparte de conejos, ciervos y no sé qué otros animales más habrá. Bueno, yo creo que con esto de paja es más que suficiente. Vamos a equiparnos el hacha en el 1. No, miento. Esto en el 1, el martillo. Nos dio un martillo el tipo que era de nuestro tío para construir. El hacha de piedra en el 2. Y el cuchillo me da igual. Lo dejo ahí. No voy a ir a cazar ahora mismo. Bueno. Yo creo que en esta parte. Yo creo que por aquí me voy a construir algo. Sí. Vamos a talar. Vamos a agarrar palitos, que esto también nos va a servir mucho. Que al principio pide bastantes materiales, algunas cosas. Después con el tiempo uno ya, como va recolectando, se va haciendo más fácil, pero bueno. Ven, acá hay hongos. Hay algunas que son comestibles, otras que no. Bueno, a talar. Esto también vamos mejorando. Nuestro tema de herramientas. El tema de la tala más rápido y demás. Tenemos que esperar que caiga el árbol y darle 2 golpes. Para que se hagan troncos. Perfecto. Vamos a talar otro. Eso queda ahí, pero da igual. Tenemos que talar 5. Obviamente al principio comenzamos con algo de carne, comida. Está bastante bien. Para no preocuparnos tanto por el tema de salir a cazar directamente desde el inicio. Pero sí, por lo menos, no digo en verano, pero sí en otoño, sí hay que dedicarse a juntar alimento bastante importante, porque en el invierno se hace muy duro. Voy a cortar uno más. Estos quedaron acá todo enganchados. Uno fuera abajo. A ver que recupere un poco de estamina. 1, 2. Ok, ¿dónde estás? Ahí estamos. Bueno, ya tenemos bastantes troncos. También tiene... No hay problema de espacio, sino tema de peso. Eso nos va a ir complicando luego. Ok. Yo creo que acá está todo bastante llano. Podemos construir encima de esto y desaparece. No lo podemos quitar con el hacha, lamentablemente.
Yo creo que está bastante bien por acá ya, ¿no? Podemos hacer una pequeña granja por acá. Y después, bueno, ir expandiendo. Que haya un par de casas por ahí arriba o comercio, lo que sea. Eso lo vamos viendo. Bueno, vamos a poner el martillo. Vamos a seleccionar construcción. Casas, nuestra primera casa. Necesitamos los troncos de madera, tenerlos en el inventario. Esto lo podemos agarrar directamente así. Somos todos fortachones y nos agarramos unos pedazos de tronco que no veas. Creo que agarré 4, ¿no? 5, 6. Y yo creo que por aquí mismo, ¿no? Aquí mismo, bueno. Nuestro primer chalecito. Podemos girarlo. Yo creo que voy a poner la puerta de aquel lado. Un poco más por aquí. No me deja. ¿Qué dice? Este objeto no se puede colocar sobre el agua. Pero si no estoy en el agua, hombre, no me jodas. Ven, por ejemplo, esto es lo que le decía yo. Esto lo podemos cubrir. Es más, lo voy a poner aquí mismo. Así lo ven. Listo. Ahora estaría todo pelado, obviamente. Ponemos, con los 6 troncos ponemos las bases solamente. Ok, ponemos el martillo y acá ven como nos piden un tronco de madera y 8 palos. Voy a agarrar un par de palos más, un par de troncos, así ya no tenemos que dar tantas vueltas. Igual no creo que me vaya a alcanzar. Ven, ahora no puedo correr, puedo saltar, pero si pillo un tronco más no me voy a poder mover seguro. Y con nuestro martillito de madera, que obviamente tiene durabilidad todos los objetos. Ahí en la parte inferior derecha, como ven, está bajando mientras vamos construyendo. Ponemos nuestra parecita de palitos. A ver, dame palito. Dame un par de troncos. Ya que estás. Setita. Y este también. Está bastante entretenido, bastante relajante. Tiene bastante contenido el juego, la verdad. Tiene bastante contenido. Si a alguien le gusta tipo el Farming Dynasty, que es de prácticamente de lo mismo, pero de granjas. Este es en una era medieval. O si no, el otro que era de leñador también. Creo que el Lumberyard Dynasty o algo así era. Que es de lo mismo. Está bastante bien. Lo que pasa es que pusieron un toque de supervivencia. Y el tema, bueno, ahí el tema de la comida, nos vas explicando los parámetros y demás. Está bastante bien. Está bastante bien. Hay algunas cositas que no están muy bien explicadas al principio. Como qué botón es este, o para qué sirve esto, o dónde se puede conseguir esto. Ven, por ejemplo, acá en esta planta conseguimos bayas inmaduras. Que no las podemos comer en este momento porque nos intoxicaría, pero las podemos utilizar para tintes. Pero en verano sí ya van a ser bayas comestibles. Así que hay que tener presente también las estaciones. Yo creo que un tronco más. Me lo llevo todo. Todo, papi, dámelo. Ahí. Nos quedaría aquí al frente y ya tenemos la chabolita. Ahí va esto. La música también está, no es muy intrusiva, es muy relajante, muy típica de la era. Me gusta mucho. Va cambiando, tiene distintas tonalidades. Y una vez que lo fabricamos, automáticamente se crean las camas, este lugar para cocinar y un cofre para guardar objetos.
Podemos aquí cocinar, pero estas ya son comidas más elaboradas. No solamente necesitamos carne, ahí como ven nos está mostrando lo que nos pide: repollo, carne salada, zanahoria, remolacha. Bueno, segundo, ponemos una trampa de conejo. Estas trampitas son limitadas al principio por el tema de nuestros puntos. Así que solamente vamos a poder poner una sola trampa de conejo, que es prácticamente insignificante porque no tenemos que hacer nada. Sí tiene durabilidad, creo que podemos cazar 3 o 4 conejos solamente. Y solamente eso, y esperar. Creo que 4 o 5 conejos podemos cazar con una de estas antes que se rompa. Bueno, caza un animal salvaje. Tenemos que hacer una lanza. Creo que tengo, sí. Vamos a crear una lanza. Creo que me voy a crear... No dije nada, iba a decir me voy a crear 2. Mis huevos. Esto me lo voy a poner en 3. Y vamos por aquí. En este lugar, en esta zona, sabe haber zorros, ciervos. Muy rara vez he visto conejos así andando solo. Por lo general los atrapo. Quizás hay otra zona donde andan conejos dando vueltas. Hay otra zona por allá que hay jabalí que te revientan los cabrones. Por allá sabe haber lobos. El tema del agua y nos explica. El tema del combate está bastante bien. Hay... A ver, yo creo que voy a necesitar otra lanza. Nos pide un tronco para una lanza, telita. Un troncazo de un árbol para una lanza. Dame. Me llevo y me llevo. Como estoy de peso, perfecto, parece que no tenemos problemas. Voy a comer un poco de esta carne seca. Ven, ahí nos va subiendo. Yo creo que me voy a poner ahí, 90%. Vamos a crear otra lanza, ya. Estación de sueño, perfecto. Ahí nos explica que podemos dormir a partir de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Son las 6. Obviamente tenemos ciclo día y noche, tenemos lluvia y las distintas estaciones. Está bastante bien. Uy, le dio pero sigue vivo. Vamos. Quiero carne. No, quédate quieto, bichito. Es para un bien mayor. Que me quedo sin estamina y no lo puedo seguir. Lo voy a perder. ¿Y ahora cuál es? Joder. Sabía que la iba a cagar ahí. No sé cuál es. ¿Cuál será? ¿Será este? Lo que pasa es que no tengo otra lanza. Mira, un zorro. ¿Está vivo el cabrón? ¡Hostia! ¿No murió? ¡Dame la lanza! Sí. Dame la lanza. A ver, pequeño. Listo. Y la lanza se reventó. Ya fue. Piel. Y aquí con el cuchillo que hicimos antes podemos obtener algo de carne. Perfecto. Bueno, capítulo 2. Un superviviente. Sobrevive hasta la siguiente temporada, que es lo que yo le dije en la parte de arriba donde está el arbolito, hasta que llegue al límite. O sea, una estación. Por lo general las estaciones pasan bastante rápido. Creo que son 2 o 3 días por temporada. Vamos a hacer esta carne. Esta carne, si queremos hacer carne directamente, no podemos utilizar esa fogata que está en nuestra casa. Eso ya es más para comidas elaboradas. Para hacer carne así nomás, tenemos por acá, creo que era esto. Tenemos fogata, tenemos la simple y otras más grandes, pero no está desbloqueado con el esquema. No está desbloqueado el esquema. Podemos hacerla común. Que la vamos a hacer por aquí. Ahí mismo.
encendemos con la antorcha que tenemos y ponemos cocinar. Tenemos 2 de carne. Perfecto. Aceptamos. Y ahí está calentando la carnecita. Perfecto. Y esto queda ahí. Podemos dormir aquí también con el martillo. Si hacemos creo que era clic derecho. Aquí, como ven, podemos reparar. Podemos potenciar un modo de mejora de las paredes de las casas. Las paredes de zarzo y madera requieren embadurnamiento de las paredes, y de piedra requieren piedra de caliza. O sea, se ve que hay bastantes materiales para mejorar el tema de las construcciones. Podemos degradar, podemos destruir, salir, o bueno, en tema de construcción. A ver, si yo pongo aquí potenciar, me pide cobertura 8. No sé qué es ese material, pero ven, podemos mejorar la casa. Cobertura, no sé qué será. Bueno, ya vamos a dormir, que ya de noche no se ve un pepino. A ver, podemos explorar y estar con la antorcha, pero mejor siempre descansar, porque recupera salud. Y eso es muy importante. Bueno, vamos al día siguiente, vamos a lavarnos. Lavarnos, no nos podemos lavar en el río, solamente podemos beber. Tenemos comida, y ya que estamos hablando de lavarnos, ¿dónde era? Vamos a hacernos una tina. No es la gran cosa tampoco. Vamos a hacerla aquí. Y como ven, aquí ya tenemos una trampa. Cayó un conejo. 62% de durabilidad. Y la activamos de nuevo. Y aquí simplemente nos lavamos como buena gente civilizada que somos. Perfecto. Bueno, tenemos que sobrevivir una temporada. Esto me da un poquito igual. A ver, vamos a ver el tema de fogatas, vallas. No me acuerdo si era aquí. Aquí. Vamos a hacer el tema de una granja. Yo creo que lo voy a hacer por aquí al costado. De ahí... A ver si me deja... Es que... No. ¿Hasta dónde se está yendo eso? ¿Qué le pasa? Un poco raro. No. Cancela. Era aquí, aquí y aquí. Ok. Si yo te pongo así... Tenés que venir para acá, hombre. No para allá. Es que no sé por qué se amplía. Se debe ampliar por como un cuadrado. Ok. Entonces la vamos a hacer aquí en la parte de atrás. ¿No? Sí, en la parte de atrás. No sé si me va a molestar el tema de los troncos. Sé que la construcción los elimina, pero... ¿Esto? No tengo idea. Yo creo que... No, ya hay mucho. Yo creo que así. Tenemos campo de cultivo. Sí, eliminó los troncos. Buenísimo. Me llevo este. Ahora tendríamos que hacernos una asada. No me acuerdo si eso lo tenemos desbloqueado ya. Martillo... Sí, podemos hacernos una asada de madera. Perfecto. Nice. Eso lo voy a equipar. ¿Dónde estás? En el 4. Es más, ahora que estoy pensando, me tendría que hacer otra lanza, que no tengo. Y está en el 3. Bueno, perfecto. Ponemos el 4. Esto es bastante sencillito. Podemos ir hasta donde llegue. Uy, la hice bastante grande, creo. Bueno, no importa, igual ya queda. Hasta aquí. ¿Ven lo que le digo? El tema de algunas animaciones podrían... A ver, es un juego de acceso anticipado. Salió hace nada.
se nota que está muy al principio de desarrollo, pero está bastante bien. Eso es lo que me gusta. No son los mismos creadores de los otros juegos que le había dicho, pero sí están en la misma editora. Mira, plumas. La misma editora que está publicando este juego publica los otros. Ahí hay más plumas. Venga. Perfecto. Bueno, ahora lo que podemos hacer, no tenemos semillas para plantar, tenemos que ir al pueblo a comprar. Lo que podemos hacer es elaborar un par de cuchillos o hachas y venderlas. Y nos dan algo de dinero. Y con eso comprar las semillas. Tenemos 50. Cada semilla vale como 10. Así que... por eso les decía que vamos a tener que juntar bastantes piedritas. No podemos, por lo menos yo no descubrí la forma de poder minar piedras al principio. No encontré el pico. Yo creo que eso lo vamos a tener que ir desbloqueando cuando tengamos forja y demás. A ver, piedras. ¿Cómo está mi hacha, por ejemplo? Esto ya se está... joder, ya está prácticamente roto el martillo. A ver si encontramos más piedrecitas por acá. Veo estas grandes, pero no las puedo interactuar y por más que trate de pegarle no sirve. Seguramente nuevo nivel de supervivencia. Perfecto. Vamos a utilizar justamente este que le decía. Vamos a elegir este. Detección de hongos y plumas. Y ahora si utilizamos esto, ven, nos indica. Estas plantas, ven, no se ven a simple vista. Estas plantas nos ayudan muchísimo a curarnos, pero muchísimo. Y después estas, creo que eran estas, sí, estas hierbas de San Juan que dice acá. Estas nos ayudan a quitarnos la intoxicación. O si estamos envenenados, con esto lo podemos quitar. Con este tipo de plantas. Lo dejo ahí como dato por si alguien no sabe, si lo está jugando y no sabe cómo quitarse ciertas cosas. Bueno, dije que me iba a crear... El martillo te pagan mejor, lo que pasa es que necesitaría más palos. Tengo para crearme uno. Voy a cancelar. Voy a agarrar un par de palitos más. A ver si conseguimos por acá piedrecitas. Una piedra, perfecto. A ver, ¿cómo estamos? Podemos crear 3 hachas. Perfecto, voy a crear 3 hachas. Creo que las hachas las vendemos a 28 de oro cada una, creo. Palitos. ¿Ahí había una piedra? No sé yo. Bueno, vamos tirando para el pueblo. Tomar un poco más de agua. Nice. A ver, no, nada. Ok. El personaje también lo vamos a ir mejorando, ¿no? Vamos a poder poner puntos en más resistencia, más salud, que nos hagan menos daño, etc, etc. ¿Hay una piedra? Venga.
Llevas demasiado peso. Ok, podemos hacernos otro cuchillo. Que me lo voy a hacer por su pollo. Y vamos a vender. Tenemos... Acá tenemos a un vendedor. Me pasa que no sé si todos te compran cualquier cosa. Voy a probar, Este es uno, ¿no? Enséñame tus mercancías. Perfecto. Este vende carne, huevo, alimentación de animal y estiércol. Esto es muy importante. No sabía quién vendía esto. Vende... Tiene 200. El precio de cada uno, me imagino, debe ser 10. Esto es bastante importante luego de haber cosechado la primera vez. Tenemos que tirar esto para volver a cosechar. Sobiemir, ok, para saber. Bueno, tenemos hachas. Tenemos 3 hachas que vamos a vender. Ahí. La acepta, perfecto. Y un cuchillo. Perfecto, 155 tenemos. No sé si venderle algo más, porque lo otro, la asada no. Cuchillo de piedra no, porque lo necesitamos. Podemos ir construyendo un par de cositas y venderlas luego. Por lo menos al principio para hacernos algo de dinero. Hasta que tengamos mejores productos y podamos vender como Dios manda. Algo de diplomacia, dice. Eso es mientras vamos hablando con gente. Cada vez que hablemos más vamos subiendo nuestra elocuencia. Había una que vendía semillas. Ahora no sé cuál es. Creo que era de este lugar. Por acá me parece. Era una chica. Pero aquí no está. ¿Será en esta casa? Podemos entrar en las casas sin problemas, Creo que es esta, creo, Enséñame tus mercancías. Sí, perfecto. Voy a comprar. ¿Ves? Valen 10 cada uno. La harina vale 20. Joder. Voy a comprar... ¿Cuánto tengo? 155. O sea, puedo comprar 15 cosas. Voy a comprar semillas de zanahoria. Voy a comprar... 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a comprar cebolla. 1, 2, 3, 4, 5. Y creo que trigo, ¿no? No, 2. Y no tengo más. ¡Ah! ¿Por qué trigo vale 20? ¡Joder! Me ha timado. Bueno, y uno de centeno. Para tener algo de variedad. Muchas gracias por robarme. Bueno, yo creo que el trigo va a ir bien. Porque para hacer pan luego y demás. Antes de poder tener algún aldeano, mucho antes, tenemos que hacer bastantes construcciones. Bastantes misiones. Tenemos que subir el tema, como vuelvo a repetir, el tema de la reputación, haciendo misiones con los aldeanos y demás. Después tenemos que construir su propia casa. Tenemos que tener un puesto de alimentación, porque ellos necesitan comer también. Ven, aquí había una chica que podíamos reclutar. No me acuerdo si alguna de estas dos o es... Ve, por ejemplo, aquí sale. Quiero decirle algo, bella dama. Aquí podemos ir coqueteándola. Podemos... Lo mejor al principio es decir, oye, tienes un minuto y descubrir, conocer a la persona y decirle algún halago o algo. Y la aprobación va a ir subiendo o bajando. Depende de lo que sea. Porque hay algunas que le gusta el chisme y hay otras que no. Hay algunas que le gusta hablar de trabajo y otras que no. Hay algunas que le gusta hablar de casa y otras que no. Y así. Buen tiempo que tenemos hoy, ¿no crees? ¿Ve? Y no, le dije algo bien, ¿no? Y la aprobación bajó 5, o sea, le da igual. Y no puedo preguntarle otra cosa, así que tengo que esperar hasta el siguiente día para poder volver a hablar con ella. Así que nos vemos. Ve, ahí nos decían el tema de esposa. Ven, y en esta parte estoy creando un nuevo asentamiento y estoy buscando nuevas personas que estén dispuestas a unirse a mí. Escuché que estás construyendo tu reputación. Continúe y podría considerar su propuesta. Necesito una reputación de 50.
Ok, y aquí tienes un minuto. Ve, acá le podemos decir de casa y no creo que a ella le interese. Acabo de regresar de trabajo de campo y tampoco creo que le interese. Así que vamos a decir en realidad no importa y nos vamos. Y al otro día tenemos que volver y vamos a tener otras opciones. Así que es para tenerlo en cuenta eso. Bueno, tenemos nuestras semillas. Lo que nos falta, ahora que tenemos las semillas, tenemos que hacernos un pequeño bolso. Este bolsito. Que es para tener las semillas y cultivar. Si no tenemos ese bolsito no podemos poner las semillas en la tierra. Así que vamos a tener que ir a cazar. O tratar de cazar. Lo que pasa... a ver, voy a ver la trampa, a ver si hay otro conejo. Lo que pasa es que, a ver, tenemos cuero y tenemos piel. ¿Qué nos pide esto? Esto nos pide cuero. Ok, nos pide cuero. Necesitamos 3 de cuero, tenemos 1. No sé si el cuero nos dio el zorro o, que me imagino más que sí, y la piel me la habrá dado el conejo. Quiero volver a la casa a ver si hay algún conejo y ver si eso me da piel o cuero, para tenerlo ya más claro. Tendríamos que comer algo. Vamos a comer algo. Sí. Había un pan, esto. Me cura un huevo. Me da más 5 de salud y comida. Mientras mejore comidas tengamos, más bonificaciones nos van a dar. A ver. ¿Hay algún conejo? No cayó ningún conejo todavía. Ok. Voy a crearme otra lanza. No sé si me permite crear más. No hay suficientes recursos. Vamos a talar esto. Yo creo que con 3 va a ser suficiente. Por lo menos para cazar uno. Un ciervo. Ok, nuevo nivel de extracción. A ver, tenemos un nuevo nivel. Ahora tenemos desbloqueado el tema del conocimiento de extracción. Punto de habilidad de extracción. Cortar tronco un 5% más rápido. Y de cortar el tema de minería. Pero como minería no tenemos por ahora, vamos a hacer cortar los troncos un 5% más rápido. Que a ver. Sí, se nota un pelín. Un pelín. Tampoco tanto. Bueno, me voy a decir uno más. Y vamos a cazar. Vamos a hacer el bolsito que necesitábamos para cultivar. Y vamos a dejar el video por acá, que está bastante bien al principio, por lo menos para explicar lo primordial. Después luego vamos a ir de a poco. El juego me interesa bastante, está muy chulo, me gusta. Estamos a mediados de primavera recién. A ver, ¿dónde están los bichos? Necesito comida. Va, necesito cuero realmente. Ven, acá están las bayas, pero están verdes. En verano van a ser comestibles. Eso también podemos recolectar bastante en verano para tener luego comida. Yo creo que hay que pasar realmente... Yo llegué, en el tema de pruebas, llegué a tener un aldeano antes de llegar el invierno. Pero medio como que se complicó por el tema de la comida y bueno, y demás. Y ya lo dejé ahí porque ya había probado más que suficiente. Fueron como unas 4 horitas aproximadamente. Yo creo que sí o sí tenemos que pasar toda una estación completa solos. Y después en la siguiente, ahí recién digo yo, sería lo mejor reclutar a alguien cuando ya estamos más armados, con bastante alimentación, sin tantos problemas. Y reclutarlo después de invierno. Porque antes, mira, que hay 2 lobos. Joder. Dale, mátalo. Las animaciones no están muy para allá, pero me... Coge. Mierda. No.
Hombre. A ver, pará. Joder. Bueno, ahora las plantas esas que cogimos antes nos van a salvar el culo. Porque justamente cuando entramos acá, se pone como en pausa. ¿Y ven? Esas plantas nos van curando. Joder. No tengo... Se me reventaron las 3 lanzas. ¿En serio? Joder, bueno, voy a tener que... Le doy con esto. Dale, con lo que sea. Oh, bien. ¿Hay otro? A ver si estos me dan el cuero que necesito. O me dan piel. Me dan piel. Y 3 de carne. ¿Y el otro? Estaba por acá, ¿no? Oye, hombre, ¿dónde? Acá quedó. Me dan piel, o sea, el conejo es el que me da el cuero. Sí, parece que el conejo es el que me está dando el cuero. Sí, porque ahora si quiero crear el bolsito, no. Ok, ya sabemos que los conejos son los que nos dan el cuero. Bueno, yo conejos por aquí no he visto. Qué putada. Me hubiera gustado sembrar antes de terminar este capítulo, por lo menos. Pero ya me estoy acercando a la hora y se me está haciendo tarde. Tengo que irme a trabajar. Y no a trabajar en el videojuego, a trabajar en la vida real. No me queda otra. Bueno, acá tenemos otro conejito. A ver. Pim. ¡Ay! Me dio 2 de cuero. ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! Mangelete. Perfecto. Ya tenemos esto. Tenemos el bolsito de cuero. Esto lo voy a equipar en el 5. Y vamos a sembrar lo que tengamos. Ponemos el 5. No lo puse en el 5. Ah, en el 6, perdón. En el 6. Igual con la rueda del ratón podemos ir pasando o haciendo clic en la rueda del ratón podemos abrir la rueda esta. Bueno, hacemos clic derecho cuando lo tengamos equipado. Hacemos clic derecho y acá podemos ver lo que podemos cultivar. Acá tenemos 5 zanahorias. Y ahí están viendo cómo tiran las semillitas. Ok. 2, 3, 4 y 5. Ok, después hicimos voy a hacer acá el de... Tenemos linaza, centeno. Centeno era 1. Lo voy a dejar por al lado. No lo puedo hacer. Centeno no me deja, ¿en serio? Parado. No sé qué pasó. Bueno, a ver, tenemos cebolla. Esto sí, al lado de la zanahoria da igual. 1. Se ven iguales las semillas. 2. No lo tiró. Igual no me lo consumió, por suerte. 2. Ahí en el medio no lo tira, no sé qué pasa. Ahí está, ahí lo tiró. Bueno, tenemos estiércol, trigo. O capaz que no es la época y por eso no lo siembra, no lo sé, ¿eh? 1, 2 de trigo teníamos nomás, ¿no? Sí. Y el centeno tenemos 1. No sé por qué no. No lo pone. La verdad no lo pone. Es súper raro. Bueno, no tengo ni idea por qué será. Bueno, chicos, vamos suficiente tiempo. Vamos a aprovechar vamos a dejarlo por acá. El juego está bastante chulo. Voy a hacer otro capítulo seguramente para ir mostrando un poco más de construcciones y un par de cositas más. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.